Creía que para criar a alguien se necesitaba amor y buenos valores. Pero Yuelo encontró a su hijo Momo después de 20 años, criado por ancianos que le enseñaron a dominar bestias salvajes. Ahora que se lo lleva, su consejo para que sobreviva es que aprenda a apostar, a hackear bancos y a usar píldoras de amor. Si esta gente formó al chico más poderoso que viste, ¿qué harías vos en el lugar de su madre? ¿Confías o te lo llevas corriendo? Aquí comienza Maestro Todopoderoso. Si sus maestros le dieron la clave de un poder insólito, vos danos la clave para crecer. Suscríbete, dale like y comenta. ¡Comenzamos! Imagínate un mundo donde la naturaleza salvaje es tan rara que necesita protección extrema. Justo ahí, en el vasto desierto de Guayá, donde están los últimos hábitats naturales protegidos, arranca nuestra historia. Acá conocemos a una mujer que, con la cara quemada por el sol y el cansancio, busca algo desesperadamente. Su misión no es sencilla y el tiempo se le agota, porque a pesar de recorrer cada rincón de este lugar, no logra encontrar a su hijo. La frustración la invade, se pregunta con qué cara va a volver si no puede cumplir su objetivo. Pero en ese instante de desesperación, un rugido aterrador interrumpe sus pensamientos. De repente, una estampida de bestias salvajes, algo así como un león gigante, un rinoceronte y un elefante mamut, aparecen de la nada. La mujer cae al suelo, aturdida y aterrada, sin poder creer que en un lugar supuestamente protegido existan criaturas tan feroces que van directamente por ella. Cuando un león se abalanza, lista para atacar, solo puede pensar en cómo terminará todo. Pero justo en ese momento, cuando la vida de la mujer parece llegar a su fin, una figura en el aire aparece para cambiar el juego. Como si no le costara nada, el recién llegado desvía el ataque de las bestias, haciéndolas volar por los aires. Los animales, que antes parecían invencibles, ahora están asustados y hasta un oso enorme, que era parte del grupo, empieza a llorar. El chico solo los mira como si fuera una rutina y les dice: «Acá vamos de nuevo». Con una calma sorprendente, el joven le pide al oso que se quede quieto, demostrando que tiene una conexión especial con estas criaturas. Mientras la mujer lo mira sin poder creer lo que acaba de pasar, el chico se da cuenta de su presencia. Emocionado, señala a la mujer y le dice a su pequeño perro, Milk Ball, que hay una persona del exterior. Los ojos de la mujer se llenan de lágrimas al reconocerlo. «Vos». «Vos sos», dice, casi sin aliento. El joven, que la mira extrañado, se pregunta cómo es que ella sabe su nombre. Después de este encuentro tan inesperado, la mujer es llevada a una aldea oculta entre las rocas del desierto. Allí, un anciano con una mirada penetrante la confronta. Él sabe por qué está ahí, y le pregunta directamente si vino para llevarse a Momo. El joven, que ahora sabemos que es Momo, se muestra entusiasmado con la idea de explorar el mundo exterior, mientras la mujer observa al grupo de personas que lo criaron durante los últimos 20 años. Entiende que su tarea no será fácil, ya que el aura de estos guardianes es sumamente intimidante. El anciano, que no muestra ninguna señal de simpatía, le exige que presente las pruebas que tiene. Su voz es una advertencia, una amenaza clara. «Si nos enteramos que nos mentiste, te mataremos». La mujer sabía que las cosas no se iban a solucionar tan fácilmente, pero se encuentra en una situación crítica. Con la tensión en el aire, sudando y con la respiración entrecortada, solo puede pensar en una cosa. La evidencia es... Yuelo termina su pensamiento, dándose cuenta de que la evidencia que buscaba era obvia. La cara de Momo es casi idéntica a la suya. Los aldeanos, atónitos, guardan un silencio incómodo, pero la revelación los golpea con fuerza. Las protestas estallan de inmediato, argumentando que Momo debería haber heredado rasgos de su padre también. Es evidente que no quieren que se vaya. En medio del alboroto, el anciano, a quien Momo llama Abuelo Long, interviene con una calma inesperada. Le dice a Momo que el momento de explorar el mundo exterior y entrenar ha llegado, sugiriendo que esto podría ayudarlo a superar sus barreras actuales. Momo, con los ojos llenos de sorpresa y determinación, acepta la misión, jura hacerse un nombre por sí mismo y promete no decepcionarlos. Mientras Momo se prepara para partir, los excéntricos ancianos de la aldea no pierden la oportunidad de darle sus sabios consejos. Abuela Lo le recomienda practicar sus píldoras de amor y traer chicas lindas. Abuelo Yun le aconseja cómo apostar en los casinos para sacarle dinero poco a poco, no todo de golpe.
Abuelo Liu, entre mocos y lágrimas, le ofrece caldo de gallina casero, pero lo arruina con su falta de higiene. Y como si fuera poco, Abuelo Kang le sugiere que, si te falta dinero, hackees un banco para cambiar tu destino. Xuelo observa a estas peculiares figuras, preguntándose quiénes son realmente las personas que criaron a su hijo. Luego, bajo el cálido atardecer, Momo y ella se despiden de la aldea. Los ancianos, con una mezcla de tristeza y orgullo, los saludan mientras se alejan. El anciano Long contempla el horizonte, con la certeza de que lo que estaba destinado a ocurrir finalmente pasó. Se pregunta cómo se sentiría el viejo Qin si supiera que ellos criaron a su nieto. Abuela Lo se une a la conversación y juntos expresan la esperanza de que Momo cumpla sus sueños. Con una convicción inquebrantable, el anciano proclama que su Momo se convertirá en el mejor maestro de Huaxia. 3 días después, el bullicio de Huaxia Dragon City recibe a Momo y Xuelo. El joven, acostumbrado a la quietud del desierto, queda asombrado por la modernidad de la metrópolis. Llegan a una casa que su tía Yang describe con humildad como pequeña, aunque para Momo es una mansión magnífica. Fascinado, Momo admira unas flores que le parecen incluso más hermosas que en los libros, mientras Milk Ball ladra alegremente. Pero la vida en la ciudad no tarda en mostrarle su lado menos amable. Un coche pasa a toda velocidad y lo empapa por completo, dejándolo mojado y sucio. Dentro de la casa, Momo se queja a tía Yang por su ropa arruinada. Ella, con amabilidad, le indica que vaya arriba a ducharse y se disculpa por el inconveniente. Momo se dirige por el pasillo, buscando el baño. Mientras avanza, empieza a escuchar un sonido extraño que parece provenir de una de las puertas. Se acerca y con curiosidad estira la mano hacia la manija, preguntándose qué misterio se oculta detrás. Momo abre la puerta con curiosidad, solo para encontrarse de golpe con el vapor caliente de una ducha, y en medio de él, una chica que grita de sorpresa y vergüenza. El joven, empapado por el salpicón, retrocede sin entender del todo qué acaba de pasar. Esa misma noche, ya en la casa de la tía Yang, Momo se sienta a cenar con la familia, pero el ambiente está tenso. La hija de la tía Yang, Janer, no pierde el tiempo en mostrar su desprecio, cuestionando por qué su madre se esforzó tanto por encontrar a un huérfano como él. La tía Yang interviene, pidiendo un poco de calma. Y aunque el padre de Janer intenta ser más conciliador, Momo simplemente acepta la situación. Buscando aliviar la tensión, la tía Yang le ofrece una bola de carne, diciéndole que no les preste atención porque apenas lo conocen y que mañana irán juntos a ver a su madre. Al día siguiente, la tía Yang lleva a Momo en coche a un lugar tranquilo y sereno, el cementerio. Allí, frente a 2 lápidas con inscripciones, le revela que esas son las tumbas de sus padres. Momo, con el corazón encogido, le pregunta cómo murieron, pero la tía Yang solo puede decirle que era buena amiga de su madre, pero ella siempre se negó a contarle los detalles, demasiado asustada para implicarse. Entendiendo su necesidad de privacidad, Momo le pide quedarse solo por un momento, y ella asiente, dejándolo a solas con sus pensamientos. Momo se arrodilla frente a las tumbas de su padre y su madre y con un toque reverente susurra que está allí para verlos. En ese momento de recogimiento, la paz del cementerio se rompe. Un grupo de hombres, liderados por un anciano de aspecto arrogante, aparece con la intención de usurpar el lugar para un tal señor Yao, sin importarle las tumbas que ya están allí. El anciano, irritado al ver el sitio ocupado, ordena sin contemplaciones que desentierren a los que estén allí. Cuando uno de sus secuaces patea a Momo para apartarlo, el joven responde con una calma inquebrantable, pidiendo respeto mientras honra a sus padres. Pero el anciano no está para sutilezas y su furia explota, cuestionando la dignidad de Momo. Sin dudarlo, otro de los hombres lo patea de nuevo, esta vez con una clara amenaza de muerte si se atreve a interponerse. Pero Momo no piensa ceder, y aunque lo vuelven a patear con una clara amenaza de muerte si se atreve a interponerse, la indignación lo consume. El viejo arrogante, en lugar de calmarse, se burla y señala directamente las tumbas de sus padres. Eso es la gota que colma el vaso para Momo, quien le suelta un puñetazo contundente, dejando claro que faltarle el respeto a los muertos es un pecado grave. El viejo lo mira, incrédulo y furioso, pero Momo no le da tregua. Con cada golpe, su voz resuena con una ira contenida.
por avergonzar a mis padres, por querer desenterrar a mis ancestros, vas a morir. Su aura se vuelve intimidante, sus ojos brillan con una luz peligrosa. El anciano cae desplomado contra un árbol, claramente superado. Pero la conmoción atrae a dos hombres nuevos. Uno de ellos, con una camisa blanca, parece ser alguien importante. El viejo, desesperado, le suplica a este capitán Yao que asegure el terreno, prometiéndole que el señor Yao valorará mucho esa acción. Sin embargo, Capitán Chao tiene sus propias razones para querer ese lugar. Con una mirada seria, piensa que al tratarse de la tumba de su abuelo, no puede escatimar en gastos, y con calma le ofrece a Momo dinero por la tierra. Pero Momo, con su mirada fija y su voz firme, simplemente lo rechaza. Viendo que la negociación no funciona, el viejo, ya recuperado, vuelve a la carga con más amenazas. Asegura que si Momo no coopera, destruirá el lugar sin importar el Feng Shui. Se jacta de ser Tai King, el maestro número 1 de Feng Shui en toda Dragon City. Momo lo escucha y con una curiosidad que parece un desafío, le pregunta, ¿Nine Star Feng Shui? El viejo se queda helado, porque esa es una técnica legendaria, perdida por años, que nadie debería conocer. Y para su total asombro, Momo empieza a mostrar un brillo sutil en sus manos, como si estuviera a punto de desatarla él mismo. Pero justo cuando pensábamos que Momo era quien tenía el as bajo la manga, es el mismísimo Capitán Chao quien da un paso al frente. Con un destello de energía, empieza a invocar poderosas técnicas de 9 estrellas. Sky Demon, Wolf Soul, Phoenix Dance. Su cuerpo irradia un poder increíble, y con una actitud desafiante les grita a todos, ¡vengan! El verdadero maestro de esta técnica acaba de aparecer. El anciano arrogante, ahora en el piso, quedó impactado al ver con sus propios ojos que Momo dominaba la legendaria técnica del 9 estrellas Feng Shui. Se trataba de una habilidad ancestral, donde 9 agujas de plata representaban las estrellas, y si las llamas azules y rojas podían unirse, se lograba el equilibrio perfecto del Feng Shui. Aquel viejo arrogante no podía creer que un chico tan joven hubiera alcanzado un nivel tan maestro, sintiéndose indigno hasta de considerarlo un pupilo. De un momento a otro, la vibra en el cementerio cambió por completo. Humillado y asustado, el anciano arrogante se arrodilló, implorando perdón por su osadía y reconociendo a Momo como un verdadero maestro celestial. Momo, con una mirada fría, simplemente les exigió que se fueran, dejando claro que allí no había ningún tesoro. El capitán Chao entendió al instante la gravedad de la situación, dándose cuenta de que no podían permitirse ofender a alguien con ese poder. Sin embargo, en lugar de irse, una idea cruzó por su mente. El arte de curar, pensó, no era exclusivo de una sola familia, y si incluso el maestro Tai King, el anciano arrogante, le temía a Momo, tal vez él podría ayudar a su abuelo. Así que, con un gesto de respeto, se disculpó y le preguntó si, como maestro celestial, también dominaba el arte de la medicina, pidiéndole ayuda para salvar a su abuelo. Momo, con su habitual franqueza, le respondió que su abuelo moriría esa misma noche, sin razón para que él se molestara en salvarlo. La revelación dejó al capitán Yao en shock y, desesperado, le rogó de nuevo a Momo, asumiendo toda la culpa por lo ocurrido. Le prometió que su familia lo compensaría generosamente y que, por supuesto, no volverían a tocar ni un solo pedazo de esa tierra. Momo lo miró, y aunque lo había ofendido, notó el respeto filial de Yao. Recordó las palabras de la abuela Luo, quien le había dicho que su entrenamiento médico debía usarse para ayudar a todos. Así que, aunque no había enfermedad que él no pudiera curar, el irrespeto hacia sus padres no podía ser ignorado. Le puso una condición. Chao debía enviar a personas a limpiar y adorar las tumbas de sus padres por los siguientes 3 años, sin descanso. El capitán Yao, aliviado, no dudó un segundo en aceptar, incluso ofreciendo enviar gente por 10 años si con eso salvaba a su abuelo. Así, la escena se trasladó al departamento cardiovascular y cerebrovascular del hospital de Dragon City. El capitán Yao llegó apurado y apenas vio al Dr. Shu, le preguntó sobre el estado de su abuelo. El doctor, con un tono sombrío, le explicó que, según los exámenes, al anciano Shao le quedaba apenas 1 mes de vida. Sin perder tiempo, el capitán Chao le pidió al doctor que dejara a Momo examinar a su abuelo. El Dr. Shu, quien se consideraba el mejor especialista de la región, se molestó, pensando que Shao no confiaba en él.
Con una actitud arrogante, se dirigió a Momo, exigiéndole saber en qué hospital trabajaba y que le mostrara su certificado médico. Momo, tranquilamente, le dijo que no trabajaba en ningún hospital y que no tenía certificado. El doctor, indignado, le preguntó qué demonios hacía allí entonces. La sorpresa fue aún mayor cuando Momo reveló que solo era un estudiante en la Universidad Longhai Huaxia. El capitán Chao quedó en shock y el Dr. Shu no pudo evitar soltar una carcajada burlona, felicitando irónicamente a Xiao por confiar la vida de su abuelo a un simple estudiante. Sin embargo, ya que se lo habían pedido, accedió a regañadientes. Así, pese al escepticismo del Dr. Shu, Momo se encaminó al hospital de Dragon City, directo al departamento cardiovascular, donde el abuelo Xiao permanecía en la unidad de cuidados intensivos. Allí, entre un desfile de máquinas y doctores, Momo se acercó al paciente, que se veía realmente mal, con una expresión de extrema gravedad. Al examinarlo, Momo diagnosticó sin rodeos. El abuelo sufría una enfermedad de larga data, con un coágulo de sangre en el cerebro. Su solución era sorprendentemente simple para él. Solo necesitaba aplicar un poco de energía vital y limpiar las venas. Pero luego, ante la mirada atónita de todos, añadió que también requería un ciempiés venenoso vivo como suplemento médico. La habitación se llenó de miradas incrédulas. Los doctores se miraban entre sí, como si creyeran estar sordos, incapaces de procesar la idea de usar un animal tan peligroso. El Dr. Shu, quien ya había expresado su desdén, no pudo ocultar su sonrisa burlona. Con esa actitud petulante que lo caracterizaba, lo acusó de intentar engañar a profesionales con un conocimiento superficial, alegando que el veneno de un ciempiés era mortal y que Momo, en realidad, era un asesino enviado por los enemigos del viejo Xiao. El capitán Xiao, visiblemente confundido y bajo la presión de las acusaciones, no pudo evitar escuchar lo que decían los demás. Siendo consciente de que su abuelo tenía muchos enemigos, sintió que el Dr. Shu tenía razón. Lleno de arrepentimiento, se cubrió el rostro y ordenó a la seguridad que arrestaran a Momo, culpándose por casi haberle costado la vida a su abuelo. Pero Momo, que no se dejó tocar por la seguridad, se dirigió al capitán Xiao con una advertencia ominosa. Si su abuelo moría ese día, sería enteramente su culpa. Lo escoltaron a la prisión de Dragon City. Un guardia, con una sonrisa maliciosa, lo empujó a la celda 002, asegurándose de que probara un poco de medicina amarga y que los otros prisioneros se divirtieran con él hasta que colapsara. Una vez adentro, Momo fue recibido por un grupo de prisioneros musculosos y rudos, que lo miraron de arriba a abajo. Uno de ellos, con una mirada desafiante, le preguntó qué había hecho para terminar allí. Momo, con la calma que lo caracterizaba, les dijo que lo habían arrestado por intentar salvar a alguien, lo que provocó las burlas de los presos. ¿Quién terminaba en prisión por salvar a alguien? Enseguida, la situación se puso tensa. Los prisioneros lo empujaron, intentando humillarlo al dejar caer un jabón en el suelo y pidiéndole que lo recogieran, con un ambiente lleno de comentarios sugerentes y risas despectivas. Pero Momo no cayó en su juego. En un movimiento inesperado, en lugar de agacharse, se acercó al prisionero más grande y le tocó el pecho, dejándolo completamente en shock. El tipo, con los ojos bien abiertos, gritó: «¡Aléjate de mí, maldito gay!». Los otros, confundidos y enojados por la reacción de Momo, lo rodearon, amenazándolo. Si no iba a obedecer, entonces lo harían por la fuerza. Los gritos desgarradores resonaban por los pasillos de la prisión de Dragon City. Los guardias, acostumbrados a la brutalidad del lugar, escuchaban cómo un chico nuevo estaba siendo roto en la celda 002, preguntándose cuánto tiempo podría resistir. Mientras tanto, en el departamento cardiovascular del hospital de Dragon City, el ambiente era caótico. Una enfermera irrumpió en la sala donde estaban el Dr. Shu y el capitán So, alarmada por la situación del abuelo So, porque los valores en el monitor de latidos caían precipitadamente, indicando que la situación era crítica y muy peligrosa. La vida del anciano pendía de un hilo. El capitán So, furioso y desesperado, agarró al Dr. Shu por el cuello. «¿No me dijo que le quedaba un mes?», le reclamó, exigiendo una solución. El doctor, igual de confundido e impotente, no sabía qué hacer. Otros médicos sugerían usar un desfibrilador, pero el riesgo de dañar otros órganos era demasiado alto. Sin opciones a la vista, So golpeó la pared,
la frustración invadiéndolo por completo. En ese momento de desesperación, las palabras de Momo resonaron en su mente. Si tu abuelo muere esta noche, será tu culpa. Ven a buscarme. Con una nueva determinación, el capitán So ordenó a sus hombres preparar un ciempiés venenoso vivo, la extraña cura que Momo había sugerido, y se puso en marcha hacia la prisión. Al llegar a la entrada de la prisión, un silencio inquietante dominaba el lugar, un contraste total con lo que se esperaba. Los guardias, que un momento antes hablaban del chico nuevo en la celda 002, ahora se preguntaban por qué todo estaba tan callado. La conclusión era sombría. Creían que el recién llegado había sido completamente destrozado. El capitán So entró corriendo, los guardias lo saludaron, pero él solo quería saber dónde estaba el chico que habían encerrado. Con la voz llena de urgencia, demandó: «Díganme dónde lo encerraron, llévenme con él». Los guardias dudaron, para luego informarle que lo habían enviado a la celda 002. Una expresión de horror invadió el rostro de Chao al escuchar ese nombre. La celda 002 era conocida como la más aterradora de la prisión, no solo por los prisioneros brutales y violentos que la habitaban, sino porque ellos también tenían necesidades especiales. ¡Maldición!, exclamó Chao, comprendiendo el verdadero peligro. Si algo le sucedía al Maestro Celestial, su única esperanza para salvar a su abuelo, todo estaría perdido. Con esa desesperada realización, echó a correr por los pasillos, gritando el nombre de Momo con urgencia. Chao corre desesperado y cuando llega a la prisión, encuentra la celda 002. Mirando por la pequeña ventana, se queda en shock al ver a Momo en el interior. Lo que no esperaba era que, en lugar de estar sufriendo, Momo estuviera relajado, cómodamente recostado, rodeado de prisioneros musculosos que le servían frutas y hasta le daban masajes. La escena era totalmente irreal. De repente, Momo lo mira con una sonrisa y, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, simplemente le dice: «Al fin llegás». Mientras tanto, en el hospital, el abuelo Chao seguía conectado a sus máquinas, su vida pendiendo de un hilo. Sin perder tiempo, Momo, ya fuera de la celda y en lo que parece ser un laboratorio improvisado, empezó a dar indicaciones. «Prepárenme 100 calderos». Con una intensidad que asombró a todos, Momo desató un fuego místico que rodeó los recipientes. Los doctores presentes no podían creer lo que veían, murmuraban que esa era una técnica antigua, el arte perdido en la dinastía Han. Con un control impecable, Momo ejecutaba el Dan Furnace Fire, manipulando las llamas con tal maestría que los médicos lo miraban atónitos. ¿Cómo puede este chico usar una magia tan asombrosa? ¿De dónde demonios salió?, se preguntaba uno de ellos. Pero Chao, al ver esa demostración de poder, sintió que su esperanza se encendía. «Tal vez él realmente pueda salvar a mi abuelo», pensó. Con una concentración palpable, Momo hizo que las energías se condensaran y el elixir tomó forma de una pequeña esfera brillante en su mano. «El elixir ha sido completado», dijo Momo. «Solo queda dárselo con el ciempiés venenoso vivo». Chao respondió con alivio: «No hay problema, señor Qin, está listo». De vuelta en la habitación del abuelo Chao, la tensión era evidente. Los doctores se mostraban escépticos y preocupados por el plan de Momo. ¿Realmente le van a dar al viejo Chao el ciempiés y la medicina?, preguntó uno. Pero otro, más pragmático y viendo la situación desesperada, replicó: ¿tenés una mejor solución ahora mismo? El doctor Yu, visiblemente angustiado, no pudo decir nada. Con la decisión tomada, se le administró el ciempiés y el elixir al abuelo Chao. Todos observaron conteniendo la respiración mientras el monitor del electrocardiograma, antes casi plano, mostraba un salto dramático. Su ritmo cardíaco se disparaba. Chao, al ver la reacción instantánea, entendió: ese chico no mentía, su elixir realmente puede curar a mi abuelo. Y en un momento que pareció eterno, el abuelo Chao abrió los ojos. «¿Ah, King?», murmuró, y el capitán Chao, con lágrimas en los ojos, se acercó rápidamente. «Abuelo, finalmente despertaste», le dijo emocionado. El anciano, aún un poco desorientado, comentó: soñé que un ciempiés gigante me perseguía y de repente me desperté». Chao, sin perder el tiempo, le aclaró: «Abuelo, eso no era un sueño, estuviste en un coma muy largo. Fue el Maestro Celestial quien te salvó».
Intrigado, el abuelo Chao preguntó: «Maestro celestial, Kinger, por favor, invita a entrar a mi benefactor». Y así Momo entró en la habitación. El anciano lo miró con una sonrisa, conmovido. Nunca imaginé que, cuando fuera viejo, sería capaz de conocer un hombre tan extraordinario. Momo, con su calma habitual, solo respondió: «Me halaga, señor King». Mientras el abuelo Chao admiraba su nobleza, el capitán Chao no paraba de disculparse con Momo por lo que le había tocado vivir. Y es que el tiempo en prisión para Momo fue todo menos tranquilo. Se sentía avergonzado de contar lo aterrado que estuvo, porque un grupo de hombres lo perseguía por la celda con intenciones muy turbias. Esos tipos, con sus miradas llenas de malicia, querían obligarlo a experimentar cosas horribles. Momo estaba convencido de que solo un milagro lo salvó de esos depravados que ahora, arrodillados, le pedían perdón, algo que aún le provocaba escalofríos con solo pensarlo. Ya fuera de la celda y con el abuelo Chao recuperado, este le explicó a Momo que todo había sido un malentendido por una calumnia que su nieto había escuchado sin fundamento. Momo apenas lo recordaba, pero la verdad es que al capitán Chao no le importaba. Con una sonrisa, le ofreció un montón de regalos para agradecerle, prometiendo que le enviaría aún más. Pero Momo, con una calma asombrosa, le dijo que no había necesidad de nada de eso, pidiéndole que se los llevara de vuelta. Para él, todo lo que hizo fue lo que sus maestros le enseñaron, ya que los curanderos de verdad no codician las posesiones materiales. La mirada del capitán Cao se volvió pensativa al escuchar sus palabras. Al ver que todo el problema estaba resuelto, Momo dijo que se iba porque tía Yang se preocuparía si llegaba tarde a casa. Shaoqin, asombrado por su carácter, quiso saber su nombre antes de que se fuera. Momo simplemente dijo «Qin Mo» y partió. El abuelo Cao repitió su nombre, aún más convencido de que la familia Cao debía forjar una relación sólida con un joven con un carácter moral tan noble. Cayó la noche en la mansión de tía Yang, y a la mañana siguiente, Janer se despertó con un gruñido en el estómago. Estaba muerta de hambre y, como siempre, no dudó en culpar a su madre por ser estúpida y a Momo por su maldita presencia que la obligaba a esperar a que ella cocinara. Juró que no iba a calmar su odio si no lo arrastraba para el desayuno. De repente, escuchó un sonido extraño que venía de alguna parte. ¡Jo! ¡Jo! Con una mezcla de curiosidad y enfado, Janer irrumpió en una habitación para encontrar una escena de lo más peculiar. Momo estaba sin camisa, en una postura de entrenamiento muy rara, junto a Milk Ball, y ambos estaban haciendo esos ruidos extraños. Janer, completamente horrorizada, lo acusó de ser un pervertido por entrenar así. Momo, también sorprendido, intentó explicarle que solo estaba haciendo su entrenamiento. La situación era un desastre. Mo lucía una expresión de culpa y vergüenza, mientras Janer, sentada en el sillón, lo miraba con desprecio. Tía Yang, al teléfono, intentó solucionar el problema disculpándose con quien sea que estuviera al otro lado por las molestias. Con un profundo sentido de culpa, Momo se quedó en el suelo, mientras Janer, todavía indignada, murmuraba para sí misma: «¿Cómo te volvés un pervertido cuando entrenás desnudo?». Al día siguiente, Xuelo se acercó a Momo con una sonrisa radiante, anunciándole que mañana mismo empezaría la escuela, una noticia que dejó a Janer totalmente sorprendida. En la entrada de la universidad, Janer no pudo ocultar su frustración porque le molestaba que Momo asistiera a la misma institución que ella. Con un desdén evidente, le dejó claro que no quería que nadie supiera que vivían juntos. Sin que lo notaran, un estudiante cercano escuchó la conversación y al instante consideró que era una información importante para reportarle a hermano Qiang. Ya en el departamento de educación física, Momo, presentándose como Qin Mo, hizo una reverencia a sus nuevos compañeros y a la maestra. Inmediatamente fue blanco de críticas y burlas por su ropa y su apariencia. La maestra, sin tapujos, lo descartó como un estudiante débil que no aportaría nada a la próxima competencia de artes marciales, y ya pensaba en cómo reprobarlo. Mientras Momo buscaba un asiento libre, el estudiante que había escuchado la conversación anterior le señaló a Qiang quién era el nuevo chico que vivía con Xu Yan. Qiang, que ya estaba furioso, interrumpió la clase para confrontar a Momo, acusándolo de atreverse a acercarse a su novia. Con un golpe rápido, lanzó una patada, amenazando con romperle las piernas.
Pero Momo, con una mirada fría y penetrante, detuvo la agresión sin ningún esfuerzo, dejando a Chiang completamente paralizado y en shock. Internamente, Momo recordó el consejo del abuelo Long: no perdieras tu tiempo con pequeños camarones. Chiang, sintiéndose humillado, se preguntó si Momo lo había mirado de esa forma por casualidad. Sus amigos, al ver a Chiang inmóvil, intentaron animarlo, recordándole que él era la estrella del departamento y que con su poder, el nuevo chico sería dócil. Interpretaron el silencio de Momo como miedo, pero otro estudiante interrumpió para sugerir que se encargaran de él después de la competencia de artes marciales que se acercaba. Chiang asintió y luego le ordenó a Momo que durante el evento les sirviera el té y el agua. Con la escena lista, la competencia anual entre la Universidad Huahai y la Escuela de Artes Marciales estaba a punto de empezar. La competencia anual estaba por comenzar y los estudiantes de Huahai se reunían en las gradas con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Una de las primeras en llegar, aunque a regañadientes, era Shu Yan, quien le confesó a una amiga que solo estaba allí porque la escuela la obligaba. Su amiga, con picardía, le recordó que Liu Chang seguía insistiendo con ella, una situación que a Shu Yan le disgustaba profundamente. Mientras tanto, Chiang, que notaba la mirada de Yaner, se sintió impulsado a dar una buena impresión, aunque antes de eso decidió abordar a Momo, quien pasaba por ahí cargando unas lanzas. Le advirtió que podía hacer lo que quisiera durante la competencia, siempre y cuando no se metiera en su camino, a lo que Momo respondió con un simple OK. Shu Yan, al presenciar la escena, no pudo evitar pensar que Momo tenía muy mala suerte. Era su primer día y ya lo estaban molestando. De pronto, un murmullo recorrió las gradas al ver la entrada de los representantes de la Escuela de Artes Marciales. Su presencia era imponente y se decía que entre ellos estaban los campeones del torneo de Dragon City. La tensión en el ambiente era palpable. Una presentadora subió al escenario para anunciar las reglas. La competencia sería al mejor de 7 victorias. Para descalificar a un oponente, bastaba con que tocara el suelo o saliera del círculo, y el último en pie sería el ganador. Entre los estudiantes de Huahai, el ánimo no era el mejor. Recordaban la derrota total del año pasado y esperaban con ansias que Liu Chang al menos pudiera dar pelea. Su maestra de educación física lo surgió a ganar algo este año, y uno de los estudiantes, inflado de confianza, se ofreció como el primero en pelear, prometiendo usar todo su entrenamiento. Con la expectativa de todos, la competencia finalmente dio inicio. Sin embargo, la realidad golpeó duro y rápido. Apenas sonó el silbato, el primer representante de Huahai fue lanzado por los aires sin dificultad por su oponente, un luchador de la Escuela de Artes Marciales que los miraba con desprecio. ¡Qué montón de gallinas débiles!, exclamó, mientras los estudiantes de Huahai observaban consternados. Uno tras otro, los luchadores de la universidad subían al ring solo para ser despachados en cuestión de segundos. El oponente de la Escuela de Artes Marciales, Li Chaoning, acumuló 5 victorias consecutivas, humillando a cada uno de sus rivales y proclamando que ni siquiera servían de calentamiento. Los estudiantes de Huahai estaban destrozados, llamándolos basura entre dientes. Con el marcador en su contra y la moral por los suelos, los espectadores comenzaron a gritar el nombre de Liu Chang, rogándole que subiera al escenario para demostrar de qué estaba hecho el Departamento de Educación Física. Shu Yan observaba la escena con una expresión de preocupación. Liu Chang, petrificado, sentía que no tenía ninguna oportunidad contra Li Chaoning. ¿Cómo iba a pelear con alguien así? La vergüenza de perder, sobre todo si Shu Yan lo veía, era insoportable. Tenía que pensar en algo y rápido. Mientras algunos de sus amigos intentaban convencer a hermano mayor Long para que interviniera, Qiang vio a Momo a lo lejos y una idea perversa cruzó su mente. Con desprecio le ordenó: «Chin Mo, apúrate y servíle agua a él». La humillación de Momo sería su distracción. Momo, aparentemente ajeno a todo, se acercó con una botella de agua, pero de pronto pareció resbalar, y la botella, con una precisión inusual, lanzó un chorro que empapó justo la entrepierna del imponente hermano mayor Long. Long, humillado y mojado frente a todos, explotó de rabia. «¿Acaso no tenés ojos?», le gritó, y sin pensarlo 2 veces, le lanzó un golpe que hizo volar a Momo por el aire. Después, furioso, le exigió que se arrodillara y le pidiera disculpas. Momo se levantó con calma.
limpiándose la cara. La multitud esperaba expectante su respuesta, pero su mirada se endureció. «Estoy considerando», dijo con una voz apenas audible, antes de levantar la vista con una furia palpable y rematar: «¡Destrozarte!». La escena cambió al escenario principal de la competencia, donde el público ya murmuraba preguntándose qué estaba pasando. Un estudiante explicaba a otros que el chico nuevo hizo enojar al estudiante de la Escuela de Artes Marciales y que este último parece bastante enojado. Mientras tanto, Chang y sus amigos se reían a carcajadas de la osadía de Momo. «Destrozarlo. Este tipo es realmente divertido», se burlaban, convencidas de que no era digno. Desde lo alto del escenario, Lee Chaoning miraba a Momo con arrogancia. «Subí», le dijo con sorna. «Si logras derrotarme con tus manos y pies, me disculparé. Desafortunadamente, con tu pequeño cuerpo te mataría con solo mi barriga». Por su parte, la profesora de educación física, cuando le preguntaron el nombre de Momo, solo pudo decir: «Ah, eso no importa, será mandado a volar de todos modos». La gente en la audiencia se lamentaba. «¿Qué está haciendo el Departamento de Educación Física? ¿Cómo pueden enviar un novato? Dios, no puedo ver esto, se acabó». Pero la pelea que todos esperaban ver primero no era contra Lee Chaoning. En su lugar, el hermano mayor Long, quien había sido humillado por Momo minutos antes, subió al escenario para darle una lección. El árbitro dio la señal: «¡Empiecen!». Long se abalanzó contra Momo, con la intención de destrozarlo, jurando que lo golpearía tanto que no sería capaz ni de disculparse. Lo que nadie esperaba fue la velocidad de Momo. En un blur, esquivó el ataque y contraatacó. En un instante, el público, incluyendo a Chang y sus amigos, quedó mudo de asombro. Lon, el imponente hermano mayor, cayó al suelo con un estruendo. El árbitro apenas pudo articular su sorpresa. «¿Cómo puede ser? ¡Con un solo golpe!». Momo se puso de pie tranquilamente sobre su oponente derrotado. Con una expresión serena y un aire de desafío, miró a la multitud y preguntó: «¿Quién más?». Inmediatamente, desde la audiencia, la voz de Lee Chaoning resonó con fuerza: «¡Yo!». La verdadera competencia apenas comenzaba. Pero antes de que Lee Chaoning pudiera subir, otro luchador, Yan Chen, se precipitó con una confianza desmedida. Estaba convencido de que era más fuerte que Momo, que la derrota ya estaba sellada para él. Con una patada voladora que parecía imparable, Yan Chen intentó acabar la pelea. Pero Momo, en un movimiento que nadie vio venir, lo sacó del círculo de un solo golpe. La sorpresa fue total, especialmente para Liu Chang, quien no podía creer que Momo hubiera noqueado a alguien que, según él, era incluso más fuerte que el campeón Lee Chaoning. Momo, ya un poco aburrido, les dijo que no le hicieran perder más el tiempo y que vinieran todos a la vez. Al instante, varios luchadores se lanzaron sobre él, amenazando con acabar con su racha. Pero Momo era demasiado rápido. Con una ráfaga de impactos que resonaron por el gimnasio, derribó a sus oponentes uno tras otro. En cuestión de segundos, todos yacían en el suelo, y Momo seguía de pie como si nada. El público estalló en un grito de júbilo cuando se anunció que el campeón del torneo de artes marciales era el Departamento de Educación Física de la Universidad Huahai. La gente no lo podía creer. Momo se había convertido en una sensación y hasta Yaner lo miraba con asombro por su increíble habilidad. Esa noche, la fama de Momo se salió de control. Una multitud de estudiantes lo perseguía, pidiéndole que los aceptara como sus discípulos o directamente invitándolo a salir. Momo, agobiado, solo deseaba haber mantenido un perfil más bajo. Mientras tanto, Liu Chang se topó con la cruda realidad. Yaner lo enfrentó para dejarle en claro que no la llamara más y que no volviera a molestar a su familia. Chang, en shock, la vio alejarse, dejándolo con la frustración de no haber conseguido su WeChat o su número de teléfono. No podía entender qué demonios acababa de suceder. Al día siguiente, temprano a la mañana, Momo caminaba tranquilamente por la universidad, estirándose, mientras su inseparable Milk Ball lo seguía. En un momento, el perrito se detuvo y empezó a ladrar con insistencia, atrayendo la mirada de una chica que pasaba por ahí.
Ella, enternecida, se acercó para ofrecerle un panqueque de su puesto familiar, que, según ella, eran deliciosos. Pero Milk Ball, con su usual excentricidad, lo rechazó de la manera más dramática posible, vomitando y dejándola en shock. Momo intentó disculparse, explicando que su mascota era quisquillosa, pero luego, confundido, le preguntó a la chica si el perro era suyo y si lo había cambiado, a lo que ella, visiblemente molesta, le respondió que no le daría su contacto aunque la siguiera molestando con excusas tan desagradables. Momo y Milk Ball quedaron perplejos ante el malentendido. Justo en ese instante, un grupo de hombres ruidosos apareció, liderados por un tipo extravagante que se presentó como Wang Shuyang. Él, con una actitud bastante arrogante, se dirigió a la chica, que se llamaba Chen Wan, reclamándole por haberlo colgado y pidiéndole que le hiciera unos panqueques, como si ella fuera su empleada. Chen Wan, furiosa, le recordó que la última vez había destrozado su puesto, preguntándole hasta cuándo iba a seguir acosándola. Pero Wang Shuyang, sin importarle nada, la agarró del brazo, diciendo que no la dejaría ir hasta que le cocinara. Momo, al ver eso, no dudó en intervenir. Agarró la muñeca de Wang Shuyang con una fuerza sorprendente, deteniéndolo en seco. El bully, enfurecido por la intromisión, insultó a Momo por ignorar a sus mayores. Sin embargo, Momo, manteniendo la calma, le preguntó si lo único que quería eran panqueques y se ofreció a preparárselos él mismo. Lo que nadie esperaba fue lo que sucedió a continuación. Momo tomó los utensilios y con una destreza que parecía sacada de otro mundo, empezó a cocinar con un control del fuego y de los ingredientes absolutamente magistral. Los dueños del puesto y la propia Chen Wan quedaron totalmente boquiabiertos, admirando la increíble habilidad que Momo estaba demostrando. Momo declara su trabajo terminado y una energía dorada rodea el platillo. El aroma de sus panqueques, tan intenso y delicioso, se esparce por todo el campus, atrayendo a una multitud que, al oler el exquisito fragante, no puede evitar sentir curiosidad por lo que está pasando en el puesto de la familia Chen, incluso al mismísimo Wang Shuyang, que estaba cerca. Wang Shuyang se acerca, hipnotizado, y Momo le ofrece un panqueque humeante. Con su arrogancia habitual, Wang Shuyang le exige que se lo dé de inmediato, pero Momo, sin pensarlo dos veces, le estampa el panqueque caliente en la cara. El bully grita de dolor, sintiendo el calor abrasador. Furioso, Wang Shuyang lo califica de vil y ordena a sus secuaces que destruyan el puesto y golpeen a Momo. Chen Man, asustada, le ruega a Momo que corra para salvarse, temiendo que lo maten, pero Momo se niega. Con una calma asombrosa, Momo empieza a lanzar panqueques calientes como proyectiles, golpeando a los atacantes en la cara y dejándolos aullando de dolor y cayendo al suelo. Con su rostro quemado, Wang Shuyang reconoce la derrota. Momo, con una actitud despreocupada y hasta picándose la nariz, le pregunta si ya está lleno. Humillado, el bully admite que sí, y Momo simplemente le dice que se largue. Así, Wang Shuyang y su pandilla se retiran avergonzados, mientras el bully jura vengarse en el futuro. Los padres de Chen Wan y ella misma agradecen a Momo por su ayuda. A pesar de que Chen Wan se había quejado antes por la masa desperdiciada, su padre le hace ver que la ayuda de Momo fue invaluable. Sin embargo, lo que no saben es que Wang Shuyang ya está buscando al hermano Bao, una figura aparentemente más poderosa de un gimnasio local, pidiéndole que lo ayude a vengarse. Mientras tanto, Chen Wan, preocupada, le sugiere a Momo que huya, explicándole que Wang Shuyang es parte del influyente gimnasio de la familia Hu. Ella, con cierta resignación, le dice que no espere que lo vea favorablemente, porque ningún hombre es bueno. Chen Wan se va corriendo, pidiéndole que no la siga. Momo, sin entenderla del todo, no le da mayor importancia a la advertencia ni a su actitud. Después de todo, tiene cosas más importantes en mente. Solo, bajo el sol, decide que es un buen momento para seguir entrenando, sacando su espada para practicar. Así, entre los potentes movimientos de su espada, Momo continuaba su entrenamiento, ignorando por completo que no muy lejos de ahí, algunos secuaces de Wang Shuyang ya seguían sus pasos. Y es que, después de la humillación del panqueque, Wang Shuyang había corrido a buscar a hermano Bao, una figura poderosa del gimnasio de la familia Hu, rogándole venganza por el desaire. Bao, con una sonrisa confiada, le aseguró que no había problema, apenas viera a Momo iba a destrozarlo. Sus secuaces, por supuesto, lo alabaron, seguros de que el chico se iba a orinar de miedo.
Sin embargo, a pesar de tanta bravata, la búsqueda se les estaba complicando, y uno de ellos ya se quejaba de no encontrarlo. Pero de repente, ahí estaba. En medio del campo, Momo se giró para preguntar con calma si no habían comido suficientes panqueques. Wang Shuyang, al verlo, no pudo contener su furia. Le gritó que lo iba a devorar y que había llamado a alguien para que lo matara. Entonces, hermano Bao se adelantó, irradiando una intimidante aura de fuego, y le preguntó qué quería. Con una sonrisa cínica, Bao le exigió 200.000 pur por haber tocado a su hermano pequeño, diciendo que no se fuera a ir sin pagar. La gente alrededor, al reconocer a alguien del gimnasio de la familia Hu, murmuraba que el pobre chico no tenía suerte. Pero Mo, con su expresión tan simple que parecía inocente, comprendió al instante, lo estaban chantajeando. Con su habitual tranquilidad, les preguntó, ¿y qué si no quiero darte nada? Al escuchar eso, Bao se puso violento y amenazó con golpearlo hasta que pagara, mientras sus secuaces lo animaban. Pero justo en ese momento, una lujosa limusina se detuvo, y de ella bajó el señor Liu, un anciano con un pincel detrás de la oreja, acompañado de su asistente. Liu le explicaba que estaba buscando materiales para pintar un regalo para un viejo amigo, y por eso prefería buscarlos él mismo. La conmoción de la pelea lo distrajo. Al ver a Momo y a Bao intercambiando golpes, sus ojos se abrieron con asombro. Esto es, murmuró, completamente cautivado. Momo, con un golpe certero, hizo retroceder a hermano Bao, pero Liu no veía una pelea. Para él, era una pintura muy interesante, muy poderosa. Tan impactado estaba que sus ropas se rasgaron con la intensidad de la escena, sin que le importara. Sacó su pincel y, ahí mismo, empezó a dibujar, murmurando, «Voy a pintar esta emocionante escena». Bao, aún arrogante, creyó que Momo lo había golpeado por sorpresa y se jactó de que nadie era mejor que él excepto su maestro. Sus secuaces lo incitaron a acabar con Mo, advirtiéndole que un golpe más podría matarlo. Bao se lanzó de nuevo, diciéndole a Momo que ya era demasiado tarde para rogar. Pero en vez de suplicar, Momo lanzó otro golpe, uno definitivo, que impactó de lleno en Bao. Con una calma absoluta, Momo simplemente le dijo, «Eres muy ruidoso». Y en un instante, hermano Bao y todos sus secuaces cayeron al suelo, derrotados. Los que quedaban en pie no podían creerlo. ¿Un golpe?, tartamudearon, mientras la escena se disolvía en el caos. Y el impacto fue tan grande que no solo el hermano Bao y sus secuaces cayeron derrotados, sino que la multitud se quedó helada, sin poder creer que el gran discípulo de la escuela de boxeo del Tigre había sido noqueado de un solo golpe. Para los matones que quedaron en pie, era incomprensible cómo ese niño pudo vencer a alguien de la talla de su líder, a pesar de su tamaño imponente. En medio del caos, con algunos de los delincuentes lloriqueando y siendo ayudados, Momo los miró con una sonrisa despreocupada, preguntándole si tenían algo más para mí. Obviamente, los que todavía podían moverse no tardaron en salir corriendo de ahí, admitiendo entre el pánico que el chico era demasiado fuerte, y que solo su verdadero líder podría enfrentarlo. Momo solo los observó irse, catalogándolos como un montón de locos, hasta que un anciano se acercó a él, irradiando una energía casi celestial. Era el señor Liu, el artista que había estado observando la pelea, y estaba absolutamente conmovido. Se disculpó por la interrupción y le agradeció a Momo porque gracias a él había podido crear una obra maestra que rompiera el desorden, ofreciéndosela como regalo. Mientras tanto, la gente alrededor no podía creerlo. Momo acababa de recibir una pintura del mismísimo señor Liu, un maestro famoso cuyas obras eran invaluables y a las que solo unos pocos dignatarios de alto nivel tenían acceso. Era una oportunidad única. Pero, para sorpresa de todos, Momo aceptó con respeto la pintura, solo para señalar que tenía algunos defectos. Un fanático del señor Liu no tardó en indignarse, confrontando a Momo y exigiéndole que supiera con quién estaba hablando. Le recordó que Liu Lao era un maestro reconocido en Huahai y que nadie podía atreverse a criticar sus obras. Incluso el señor Liu, con una curiosidad inesperada, le preguntó a Momo qué encontraba mal en su pintura.
Mo, con total naturalidad, tomó el pincel y, para horror del fanático que creyó que estaba garabateando, añadió unos pocos trazos, transformando la obra. El efecto fue instantáneo. El señor Liu se quedó boquiabierto, sintiendo una energía renovada que lo invadía. Exclamó que Momo había roto el cuello de botella de su técnica, logrando que la pintura se viera más enérgica y viva. Impresionado, le pidió su nombre, casi como si quisiera tomarlo como su propio maestro. Momo, un poco avergonzado, le dijo que su nombre era Chin Mo y que solo estaba jugando con la pintura, una técnica que apenas era un poco del conocimiento del abuelo Kang. El señor Liu quedó aún más impactado, perplejo al darse cuenta de que Momo, solo por diversión, era mejor que él. El fanático que antes lo había increpado, ahora corría tras Momo, suplicando perdón por su ofensa anterior y pidiéndole que le regalara una de sus pinturas. Momo accedió sin problema, entregándole un dibujo rápido que dejó al hombre extasiado, elogiando la concepción artística y la primera clase de la obra, declarándose encantado. Mientras Momo intentaba seguir su camino, otro admirador se le acercó, ofreciéndole una preciosa tarjeta antigua del Hotel Tianfu, asegurándole que, con ella, todos los servicios serían gratuitos. Momo la tomó, pero claramente no estaba interesado en ir a ningún hotel, mientras el hombre lo seguía llamándole «Señor Chin». El panel visualiza a Momo alejándose con la tarjeta y al hombre persiguiéndole y llamándole. La narración ya se ha completado en el panel anterior, pero los problemas de Momo eran otros. Después de todo, había curado al abuelo del capitán Yao, un favor que no pasaría desapercibido. Por eso, Yao se le acercó con una invitación muy especial. «En 3 días será la fiesta de recuperación de mi abuelo. Por favor, asiste», le dijo, insistiendo una y otra vez para que Momo aceptara. Así, 3 días después, Momo se encontraba frente al imponente Hotel Longxi. «Esto es muy lujoso. No sé si lo viejo es mejor», pensó, un poco descolocado por tanto brillo, mientras se acomodaba un chaleco y un moño, una vestimenta inusual para él. No pasó mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera. «¡Oh, si no es Qin Mo!», exclamó un joven rubio y arrogante, Liu Qiang, quien se le acercó con una sonrisa maliciosa. «¡Qué coincidencia! ¿Estás trabajando aquí?», le preguntó, con un tono que no buscaba una respuesta, sino el inicio de su humillación. Acto seguido, puso un brazo sobre el hombro de Momo. «Trabajar mientras estudias es algo bueno, no hay necesidad de estar avergonzado», dijo, pero su verdadera intención no tardó en revelarse. Su rostro se distorsionó en una mueca de desprecio. «Déjame atraparte trabajando y humillarte. Vos, pobre muchacho, no mereces a Shu Yan», pensó con furia, revelando el verdadero motivo de su odio. Mo, con calma, solo pensó que había tomado esa camisa de mesero para no desentonar con el ambiente de la fiesta, un detalle que Liu Chang no iba a entender. Desde su perspectiva, era la oportunidad perfecta para pisotear a quien consideraba su rival. Él se reía con sus amigos en el salón de banquetes, feliz de ver a Mo en lo que creía era una posición inferior. Nunca hubiera adivinado que este joven estaría trabajando en la cena del Elder Shao, se regodeaba internamente. No conforme con eso, un invitado más se sumó a la burla. Él, sintiéndose intocable por su relación con el anciano Shao, le exigió con prepotencia: «Muchacho, tráeme una copa de vino tinto». Mientras tanto, Liu Chang aprovechaba para acercarse aún más. «Estoy hablando contigo, ¿me escuchás? Hoy te haré saber la diferencia de estatus entre nosotros», lo acosó empujándolo. Mo, imperturbable, tomó una botella y comenzó a servir, pero Liu Chang no cedía. Disfrazarse de mesero y hacer perder la cara, ¿qué tan arrogante podés ser?, lo provocó, deleitándose con la situación. «La sensación de ver a mis enemigos servirme es genial», pensó con una sonrisa macabra. Pero Liu Chang no sabía lo que estaba por venir. Una energía sutil emanó de Mo, un indicio de su verdadero poder que pasó desapercibido para la mayoría. Liu Chang, ajeno a esto, decidió que era hora de llevar su juego al siguiente nivel. «Divirtámonos un poco más con él», le dijo a Mo, mientras extendía una copa y, accidentalmente, la derramaba. «Ups», exclamó, con una sonrisa burlona.
Pero antes de que el vino tocara su ropa, Mo reaccionó con una velocidad impresionante, desviando el líquido con un estallido de energía rojiza. Aún así, Liu Chang, con un cinismo que helaba la sangre, lo señaló y gritó para atraer la atención de todos. «¡Alguien aquí! ¡Llamen al gerente del lobby! ¡Mirá lo que hizo tu mesero! ¡Mis zapatos están sucios!». La farsa estaba a punto de volverse un caos, y Mo no parecía dispuesto a soportarlo más. La escena se transformó en un circo, donde Liu Chang, con una sonrisa maliciosa, exigía que Mo se disculpara y limpiara sus zapatos. El gerente, abrumado por la presión y el bullicio de la multitud, se disculpaba profusamente con Liu Chang, tratando de calmar la situación, pero a la vez recriminándole a Mo por su irreconocible actitud. Con la arrogancia a flor de piel, Liu Chang le ordenó a Mo que se arrodillara, mientras el gerente, empujado por el temor de las consecuencias, le gritaba a Mo que lo hiciera de inmediato. Pero Mo, con su habitual calma, se negó, señalando que era la fiesta de recuperación del abuelo Chao y que no tenía ninguna intención de hacer un papelón. La calma de Mo solo sirvió para enfurecer aún más al gerente y a Liu Chang, quienes, ante el murmullo de los invitados que criticaban la presencia de un simple mesero, decidieron tomar una acción drástica. El gerente, con una voz temblorosa pero firme, le ordenó a Mo que se fuera, que estaba despedido y debía recoger sus cosas. Justo en ese momento de máxima tensión, una figura imponente apareció en el salón, el mismísimo abuelo Chao, acompañado de su nieto, el capitán Chao. La atmósfera cambió por completo. Liu Chang, que hasta hacía un segundo se sentía invencible, cambió su actitud por completo. Se acercó al abuelo Chao con una sonrisa forzada, tratando de impresionar, y hasta intentó justificar la escena que había armado, diciendo que iba a castigar a un mesero por su ineptitud. Pero para su sorpresa, y la de todos los presentes, el abuelo Chao no le prestó atención. En cambio, se dirigió directamente a Mo, se inclinó profundamente y con una voz llena de respeto y urgencia, le dijo: «Señor Qin, por favor, perdóname por no poder darte la bienvenida antes. Todavía espero que puedas perdonarme». La sala se quedó en un silencio sepulcral. Todos, desde Liu Chang y el gerente hasta los invitados más distinguidos, miraron la escena con asombro y confusión. ¿Cómo era posible que el venerado abuelo Chao se inclinara ante un simple camarero? La incredulidad era palpable en el rostro de Liu Chang, quien apenas podía procesar lo que sus ojos veían. Mo, por su parte, con una calma que descolocaba a todos, le dijo al abuelo Chao que no importaba y le agradeció. El abuelo Chao, visiblemente molesto por la falta de respeto hacia Mo, levantó la voz para que todos lo escucharan. «Escuchen, Qin Mo es un invitado muy importante que invité. Cualquiera que se atreva a faltarle el respeto al señor Qin hoy, me ha faltado a mí». El gerente, con el rostro pálido y el sudor frío recorriéndole la frente, se dio cuenta del abismal error que había cometido. El abuelo Chao se volvió hacia Liu Chang, su mirada endurecida, y le advirtió con firmeza: «Liu Chang, no pienses que solo porque tu abuelo y yo tenemos una buena relación, tenés derecho a hacer cualquier cosa aquí. Mantenete fuera de mi vista». El mensaje fue claro. En cuestión de segundos, la situación se invirtió por completo. Los hombres del abuelo Chao intervinieron, y el gerente, que antes había despedido a Mo con tanta autoridad, ahora era arrastrado fuera del hotel, sin que nadie pudiera o quisiera hacer nada por él. El capitán Chao intentó interceder por él, pero el abuelo Chao no dio marcha atrás. Con el rostro desfigurado por las lágrimas y la desesperación, el gerente sollozó, lamentando haber arruinado su carrera con sus propias manos, mientras era expulsado sin contemplaciones. Después de esa dramática escena, la fiesta siguió su curso, pero con un cambio notorio en el aire. El abuelo Chao, con su imponente presencia, se desvivía por atender a Mo. Lo invitó a sentarse en el mejor lugar de la mesa, un gesto de un respeto tan grande que no pasó desapercibido para nadie. Mientras un asistente llenaba su copa, Mo notaba cómo las miradas se posaban en él. Algunos murmuraban sobre el trato excepcional que recibían, asumiendo que sus antecedentes debían ser extraordinarios. Pero entre la multitud había una figura que no lo veía con asombro, sino con una creciente rabia: Liu Chang.
Él observaba a Momo, la envidia corroyéndolo, pensando para sí mismo que Momo no merecía tal honor. La noche avanzaba con los saludos y los regalos para el abuelo Xiao, quien, acostumbrado a las demostraciones de afecto y poder, recibía cada obsequio con una sonrisa un tanto cansada. Para él era la misma rutina de siempre, pero para Liu Chang era la oportunidad perfecta. Aprovechando la situación, se acercó al abuelo Xiao, sosteniendo un pergamino que prometía ser un presente significativo. Con una sonrisa forzada, explicó que era un obsequio de su propio abuelo, un manuscrito del renombrado señor Liu. La multitud reaccionó con admiración, elogiando la calidad de la pintura, que inexplicablemente parecía aún mejor que antes. Momo, desde su asiento, miraba con una expresión indescifrable, mientras Liu Chang, sintiéndose el centro de atención, narraba la historia detrás de la obra. Cómo su abuelo había encontrado a un guerrero en el parque, uno que había derrotado a docenas de estudiantes de un club de boxeo, incluyendo a su mejor discípulo. La gente estaba fascinada con la hazaña, tildándolo de mago de artes marciales y expresando su deseo de conocerlo. Con el ambiente cargado de admiración, Liu Chang vio su momento para atacar. Se volvió hacia Momo y con una voz llena de provocación, le preguntó directamente: «Qin Mo, ¿es este hombre mejor que vos?». Momo, con una especie de sonrisa irónica, respondió que sí, que el guerrero era superior. Pero Liu Chang no se detuvo ahí, y con una sonrisa maliciosa lo increpó: «De todos modos, Qin Mo, no le trajiste un regalo al anciano Chao». El abuelo Chao, intentando calmar la situación, aseguró que Momo no necesitaba traerle nada. Sin embargo, el orgullo de Liu Chang no le permitía retroceder. Argumentó con vehemencia que todos los presentes habían traído un obsequio y que Momo era el único con las manos vacías. Con los brazos extendidos, preguntó: «¿Quién es el que no trajo ningún regalo? Qin Mo, vos sos el que no trajo ningún regalo». Momo, con una calma que descolocó a todos, tomó un sorbo de su bebida y lanzó una pregunta que silenció la sala. «Le di una vida, ¿no es eso suficiente?». El impacto de sus palabras fue inmediato. Liu Chang y los demás quedaron boquiabiertos, procesando la magnitud de lo que había dicho. Fue entonces cuando alguien, más perspicaz, conectó los puntos. La enfermedad del abuelo Chao había sido curada por Momo. La verdad era innegable, y de repente, el inmenso respeto que el abuelo Chao le profesaba cobró todo el sentido. Liu Chang, desesperado por recuperar algo de terreno, solo pudo balbucear, tratando de aferrarse a la irrelevante idea de los regalos materiales. «Estamos hablando de regalos, y venís aquí con las manos vacías». Pero ya era demasiado tarde. El verdadero valor de Momo había sido revelado, y su estatus consolidado. Pero la noche estaba lejos de ser tranquila para Momo. Todavía había quienes se negaban a aceptar su ascendencia, como Liu Chang, que se le acercó con una sonrisa cargada de malicia, sosteniendo una pintura. Liu Chang provocó a Momo, afirmando que le había hecho arreglos a la obra que su abuelo había enviado, y con un tono burlón le preguntó en qué era bueno. La multitud estalló en risas, burlándose del descaro que según ellos había demostrado Momo. Envalentonado por el apoyo de la gente, Liu Chang le recordó a Momo la inmensa reputación de su abuelo, anciano Liu, en la industria de la pintura de Longxi y la provincia de Huaihai. Lo desafió a hablar más alto. Rápidamente, los invitados que los rodeaban se sumaron al desprecio, calificando a Momo de cabeza hueca por atreverse a criticar el trabajo de un maestro. Exigieron que se disculpara una vez que llegara anciano Liu. Justo en ese momento, un murmullo entre los asistentes anunció la llegada del anciano Liu. El respetado pintor entró en la sala, con una expresión de curiosidad por el alboroto. Liu Chang, con un entusiasmo evidente, corrió hacia su abuelo para ponerlo al tanto de la situación, señalando a Momo como el joven insolente que había arreglado su pintura. Anciano Liu preguntó quién se atrevía a semejante cosa, y Liu Chang no dudó en señalar a Momo con una sonrisa de triunfo. Anciano Liu se acercó a Momo, pidiéndole que se diera vuelta. Pero en cuanto Momo giró, la expresión del anciano se transformó por completo. La arrogancia se derritió de su rostro, dando paso a una mezcla de asombro y pura alegría. Con los ojos casi llorosos, Anciano Liu se abalanzó sobre Momo, le agarró las manos con fuerza y, para sorpresa de todos, exclamó: «Hermano Qin, la última vez que te fuiste, pensé que nunca volvería a verte.
Realmente es una bendición para mí verte hoy. La escena dejó a Liu Chang y a toda la multitud en shock absoluto. Nadie podía creer lo que veían, el gran maestro de la pintura, anciano Liu, mostrando una reverencia tan profunda por el joven al que acababan de despreciar. Liu Chang, con el rostro completamente desfigurado por el asombro y la vergüenza, no podía procesar que el hombre al que había estado alabando, el joven espadachín de la pintura que tanto admiraba, fuera el mismo Momo. Se preguntaba por qué incluso su abuelo lo respetaba tanto, y entre dientes murmuraba, ¿es él? La humillación de Liu Chang alcanzó su punto máximo cuando anciano Liu, con una sonrisa, lo presentó a Momo, pidiéndole que a partir de ese momento lo llamara Tío Chin. Con la cara completamente descompuesta, Liu Chang apenas pudo balbucear las palabras «Chin, Tío Chin». Momo, con una sonrisa de superioridad que lo decía todo, le acarició la cabeza y con un tono condescendiente le dijo, «Está bien, no tengas miedo, sé bueno, ve a jugar». Completamente destrozado, Liu Chang prometió que no quería volver a ver a Momo en su vida. Después de la fiesta donde humilló a Liu Chang, Momo regresó a la mansión de tía Yang, ya bastante entrada la noche. Cuando entró, se encontró a la familia cenando, y el ambiente se puso tenso al instante. El papá de Janer, visiblemente molesto, golpeó la mesa con los palillos y le reprochó fuertemente que no podían seguir permitiendo que llegara tan tarde, como si la casa fuera un hotel. Tía Yang, intentando calmar las aguas, le pidió que no dijera eso, pero Janer, fiel a su estilo, apoyó a su papá y exigió una disculpa. Momo, con su habitual calma, se disculpó por la interrupción. Pero la disculpa era solo el preludio, porque Momo sorprendió a todos al anunciar que se mudaría al dormitorio de la escuela al día siguiente. Tía Yang, desconcertada, intentó convencerlo de que se quedara, diciéndole que su casa seguía siendo la suya, pero Momo ya estaba decidido. Le explicó, con una seriedad inusual, que su presencia no solo afectaba su entrenamiento, sino que también causaba problemas en la familia, por lo que no veía necesidad de alargar más la situación. El papá de Janer, con un desprecio palpable, le dijo que se fuera rápido, mientras Janer, con un y un gesto de disgusto, dijo que ya no tenía hambre. Al día siguiente, con sus pertenencias a cuestas, Momo llegó al dormitorio de la universidad y se dirigió a la habitación 335. Cuando abrió la puerta, no se encontró con el silencio que esperaba, sino con una explosión de confeti y gritos de ¡Bienvenido! Sus compañeros de cuarto lo recibieron con los brazos abiertos y una energía desbordante. El hermano Jin, un tipo alto y carismático, lo abrazó mientras otro compañero le quitaba la mochila para guardarla. «Llegas justo a tiempo», le dijo Jin. «Desempacá y vamos a una fiesta». Pequeño Qian, otro de sus compañeros, añadió con entusiasmo que el Departamento de Educación Física no tenía oportunidad de conocer bellezas, así que la amistad era lo primero. Momo dudó un momento, porque no quería ir, pero sus nuevos amigos insistieron en que era la primera actividad grupal del dormitorio, y entre empujones amigables lo arrastraron consigo. Así que en lugar de una fiesta estudiantil cualquiera, Momo terminó en el lujoso Hotel Tianfu. El lugar era impresionante, con lámparas de cristal, pinturas y un ambiente que gritaba opulencia. Sus compañeros estaban súper emocionados, orgullosos de que el hermano Jin hubiera elegido un sitio así. Momo, al escuchar el nombre, tuvo una extraña sensación de familiaridad, como si ya lo hubiera escuchado antes. Mientras sus amigos aplaudían a Jin por el regalo, una chita de pelo rosa vibrante y una sonrisa coqueta se acercó, revelándose como Xu Lili, la novia de Qiandi, lista para empezar la fiesta. Apenas empezaba la fiesta en el lujoso Hotel Tianfu, cuando entre la multitud, Janer vio a Momo y no dudó en pensar que la estaba persiguiendo, algo que le pareció de lo más descarado. Mientras tanto, Momo y sus amigos se encontraban admirando una pintura colgada en la pared, de la que Jin comentaba que lucía genial y que debía ser muy valiosa. Pequeño Qian entonces preguntó a Momo qué opinaba, sin esperar que él, con su habitual calma, les dijera: «Yo la dibujé, así que no sé cómo comentar». Jin y Pequeño Qian estallaron en risas, tomándolo como una broma, y Jin le dijo que, si él había dibujado eso, entonces debía ser el dueño del hotel. Pero Janer, al oírlo, no pudo evitar mofarse, diciendo que la pintura parecía de alguien de entre 30 y 50 años y que no era bueno hablar así frente a una chica. Luego, junto a un acompañante, se apuró en ir a la habitación, diciéndole que no se hiciera la tonta ahí.
Ya en la habitación, mientras Jin y Pequeño Qian cantaban a todo pulmón en el karaoke, Shu Lili, la novia de Pequeño Qian, se acercó a él con un tono molesto. Le dijo que no era que no quisiera ayudar y hablar con sus amigos, pero ¿tenía que encontrar basura como esa? Pequeño Qian, confundido, le preguntó qué quería decir, y ella le replicó que qué más iba a decir, que mirara a esas personas, que estaban vestidos como pobres, eran ruidosos y, a primera vista, parecían unos perdedores. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y un hombre entró furioso, acompañado por el gerente del lobby, quien se disculpaba. El hombre, que resultó ser Shou Wang, el CEO del grupo Baishi, les ordenó a Momo y sus amigos que salieran, alegando que esa era su habitación. Jin, sorprendido, le dijo que ellos la habían reservado primero. Sin embargo, el gerente explicó que el Hotel Tianfu tenía dos tipos de tarjetas, una plateada para invitados ordinarios y una dorada, mucho más valiosa, que permitía a su portador usar cualquier habitación a voluntad. Shou Wang, con una sonrisa arrogante, añadió que, si no tenían dinero, no tenían por qué quedarse ahí y los llamó perdedores. Humillados, Jin, Pequeño Qian y Momo se enfurecieron. Shu Lili, avergonzada, le reprochó a Pequeño Qian: ¿no es lo suficientemente vergonzoso traer a tus pobres compañeros de cuarto aquí? ¿Qué estás esperando? Salgamos de aquí. Mientras el grupo se dirigía a la salida, con la cabeza gacha ante los ojos del gerente y Shou Wang, Momo se detuvo de repente. Sacó de su bolsillo una tarjeta dorada y, mostrándola, preguntó si era para ese hotel. Todos, desde Shou Wang hasta el gerente y los demás, se quedaron boquiabiertos, incrédulos ante lo que veían. Shu Lili fue la más impactada. Sus ojos se abrieron desorbitados mientras pensaba en shock. ¿Él en realidad tiene una tarjeta dorada aquí? Pero qué jaque mate tan épico. Momo sacó esa tarjeta dorada y de un solo movimiento cambió todo el tablero, ¿eh? Pues así como él hizo ese jugadón, ustedes hagan su jugada y suscríbanse ya. Comenten qué manhua quieren ver después. Nos vemos, cracks.